Y bueno, yo quiero compartir con todos ustedes, aprovechando un poco el día festivo, el día que hoy se estuvo agasajando, ¿verdad?, a las madres. Y si me acompañan, por favor, con la lectura del libro de Efesios, capítulo 6, versículo 1 y 2. Recordamos que el libro de Efesios, desde el capítulo 4 en adelante, el apóstol Pablo empieza a enfatizar lo práctico. Lo práctico en base a lo teórico doctrinal que estuvo desarrollando desde el capítulo 1 al capítulo 3 en esta carta a los Efesios. Bueno, y dice la palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Capítulo 6 del libro de Efesios, o de la carta a los Efesios, versículo 1 al 3. Vamos a orar para continuar compartiendo. Oremos. Bendito Dios, una vez más, gracias te damos por este tiempo. Gracias por que estamos reunidos en tu nombre, por las canciones con las cuales hemos alabado, exaltado tu nombre. Gracias por que ahora podemos abrir tu palabra con libertad. Rogamos que el Dios Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos ilumine los ojos de los entendimientos y que cada uno podamos recibir tu palabra en el corazón, Señor. Y que tu palabra encuentre un corazón dispuesto y un corazón, Señor, preparado para guardarlo y practicarlo. En el nombre de Jesús a ti nos encomendamos. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, estamos en un tiempo donde se escucha muy a menudo cosas negativas, ¿verdad? Lastimosamente hay muchas actitudes negativas, malas, dentro del entorno familiar, de los hijos hacia sus padres, también de los padres hacia los hijos, inclusive de los cónyuges hacia sus parejas. Lastimosamente estamos en un tiempo ya predicho por la palabra de Dios de que esto iba a llegar a ser inclusive algo común ya en la sociedad. Y como en todas las épocas, desde siempre, y en esta que hoy estamos viviendo también, la palabra de Dios es una luz en medio de las tinieblas. Veremos esta noche que nosotros los cristianos, como portadores y proclamadores del poderoso mensaje del evangelio, tenemos este privilegio de brillar y de alumbrar a este mundo en tinieblas. Es un privilegio que tenemos de haber sido puestos como luminares en medio de un mundo en tinieblas, donde estamos viendo y hablando de las cosas negativas, ¿sí? Vamos a tratar de comprender un poquitito entonces lo que acabo de decir a través de este capítulo y estos versículos, y en especial en el ámbito de la relación entre los hijos con los padres. Aquí encontramos en el capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Lo primero que vamos a ver aquí es el mandamiento del Señor para los hijos, ¿sí? Esta palabra obedecer transmite la idea de escuchar en silencio, de escuchar en silencio con atención y sumisión. Esa es la idea que transmite esta palabra obedecer, y es una palabra imperativa, ¿sí? Repito, la palabra obedecer nos transmite la idea de escuchar con atención, ¿sí?, en silencio y con una disposición de obedecer, de sumisión. Eso es lo que transmite esta palabra. En el Señor, dice, obedeced, hijos, obedeced en el Señor. ¿Qué es lo que quiere decirnos
el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo con respecto a la obediencia. En primer lugar, que es un deber incuestionable de todos los hijos, no solamente de algunos, sino o de algunos hijos que reúnen alguna condición, sino de todos los hijos, en base al orden que Dios estableció dentro de la familia. Entonces, lo primero que podemos decir aquí en el Señor significa que es un deber incuestionable de todos los hijos obedecer a sus padres. Y más todavía es apropiado en un cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, todo cristiano tiene el elemento y el motivo por el cual ha de practicar esta obediencia. ¿Cuál es el elemento que tenemos? Al Señor Jesucristo mismo, al Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones y su palabra como aquella luz que ilumina nuestro andar diario. Y la motivación que tenemos es justamente el hacer la voluntad de nuestro Señor. Es decir, como cristianos, este mandamiento, este orden que Dios estableció dentro de la familia, lo observamos los cristianos porque tenemos al Señor, al Espíritu Santo, su palabra, y sabemos que su voluntad es esa. Y como cristianos, como seguidores de Cristo, pues es un privilegio para nosotros cumplir este mandamiento de obedecer a nuestros padres. Allí en el capítulo 3 del versículo 10 de Colosenses, si me puede leer, a ver, ¿quién me puede leer entre los? Le voy a pedir a los que tienen apagados sus cámaras que me lean. Por ejemplo, le voy a pedir a Samuel, por favor, que me lea Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y así me van a estar ayudando. Veo que algunos tienen problemas de cámara. Me imagino que eso es por lo cual están apagados, ¿verdad? Samuel, ¿estás allí? Miguel, Samuel estaba pudiendo usar su micrófono. Aquí está. Seguro que estará buscando en su isla. Mi micrófono tiene problema, dice Samuel. ¿Y tu cámara, Samuel? Sí. ¿Y tu cámara? Yo estoy usando computadora, hermano, por eso no tengo cámara. Ah, pero podés leer. Te escucho. Si Sí. podés abrir Efesios capítulo 6, versículo, no, perdón, Colosenses capítulo 3, versículo 10. Excelente. Qué Capítulo contento. 10. No, capítulo 3. Capítulo 3, 10, versículo 10. versículo 10 de Bueno, Colosenses. voy Dale, a traer mi Biblia. dale, te esperamos. Escuchar a Samuel, después le voy a escuchar a Sara Tobía M. Vamos a escuchar. Sandy Salinas también. Por ejemplo, le voy a pedir a Dana enseguida que me ayude también en la lectura. Estamos viendo de que un cristiano es más que apropiado que observe este mandamiento del Señor, y vamos a ir viendo por qué, pero en este momento es porque tenemos el elemento y la motivación también adecuada, cuál es el hacer la voluntad de nuestro Señor. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, versículo 10? Miguel, estoy equivocado en el versículo. Si me puedes ayudar, por favor. Ese pasaje donde habla de también los hijos que obedezcan en todo a los padres. ¿Sí? El 20 es Samuel. Capítulo 3, versículo 20. ¿Capítulo? ¿Cuánto? 3. Capítulo Sí. 3. Versículo Versículo 20.
Colosenses. Acá. A ver. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Bueno, aquí Colosenses. tenemos, sí, gracias Samuel, muchas Disculpe la gracias. tardanza, no encontré mi Biblia. Bueno, quédate nomás ahí por favor con tu Biblia. Los demás también, por favor, vayan trayendo sus Biblias, vamos a ayudarnos en la lectura, ¿sí? Bueno, aquí encontramos nada más, con esto estamos reforzando un poquitito más de cómo, del por qué el cristiano, el hijo que es cristiano, tiene este privilegio un poco más en letras mayúsculas de obedecer a sus padres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dijimos que tenemos el elemento que es al Espíritu Santo en nuestros corazones, al Señor mismo en nosotros y su palabra que nos va iluminando el camino, nos va mostrando cuál es la voluntad de nuestro Señor. Y que como cristianos es un privilegio para nosotros agradar al Señor. Y una de las cosas que a Dios le agrada, a nuestro Señor le agrada, es que el Hijo obedezca a sus padres. Y allí es un poco más el énfasis, dice en todo, ¿sí? No en algunas cosas nomás, sino en todo. Bueno, pero también encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 1, que es justo. Dice porque esto es justo. Vimos que porque esto agrada al Señor, ahora vemos porque esto es justo. ¿Qué podemos entender de esa expresión en cuanto a la obediencia a los padres? Y es que hasta la ley natural nos indica que es justo obedecer a aquellos a través de quienes Dios nos dio la vida. Nosotros eso vemos de manera natural, nuestra conciencia nos enseña de alguna manera, nos hace ver, entender y practicar que debemos obediencia a nuestros padres, aquellos quienes desde el día uno están con nosotros, están velando por nosotros, dándonos todo lo que necesitamos, no solamente para vivir, sino también para desarrollar nuestra vida. Entonces, eso vemos hasta los animales, no sé si se darán cuenta ustedes que los cachorritos siempre están detrás de la mamá o del papá, siempre hay una ley natural que hace de que aún los animales de alguna u otra forma estén siempre detrás de sus padres. Entonces es justo por lo que estamos compartiendo. Bueno, el versículo 3, el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre. La palabra que aquí utiliza el apóstol Pablo nos habla de fijar el valor, de fijar el precio hacia algo, es decir, apreciar. Y por lo que implica el significado de la palabra que Pablo está utilizando ahí cuando dice honra a tu padre y a tu madre, estamos hablando de reverenciar, de mostrar respeto, dar reconocimiento. Con frecuencia indica acciones que demuestra esa honra. Cuando hablamos nosotros de honrar a tu padre y a tu madre, tiene que ver con acciones que de alguna manera estén manifestando el valor, el aprecio que tiene para nosotros nuestros padres. Entonces, honrar tiene mucho que ver con el valor que nosotros podemos entender, reconocer, agradecer de nuestros padres para con nosotros. Y vamos a ver un poquitito las acciones, algunas de las acciones en las cuales podemos nosotros manifestar esa honra. Como me gustaría verle a Tobías, Sandy, Dana, Yemima, Elida, Sara. Me gustaría verles cuando estoy hablándoles, pero entiendo que algún problema tiene su cámara. No hay problema ahí. En primer lugar, hermanos, vemos que la obediencia es lo primero que manifiesta esta honra. Cuando yo estoy siendo obediente a mis padres, estoy honrándoles, chicos, ¿sí? Estoy con eso manifestando el valor
y el valor que tiene para mí y el aprecio que yo le tengo a mis padres, ¿sí? Entonces, lo primero que aquí podemos nosotros ver como una acción que manifiesta la honra a nuestros padres es la obediencia. También el respeto. El respeto es muy importante. Esto es cuando le estamos hablando, como también cuando ellos nos están hablando a nosotros. El respeto también, chicos, es una manera de manifestar el aprecio, el precio, el valor que tiene papá o mamá para nosotros, ¿sí? Mucho cuidado, chicos, la forma en que le hablamos a nuestros padres, ¿sí? Aunque seamos mayores de edad ya, recuerden que a nuestros padres le debemos respeto. Hay que cuidar cómo le hablamos. Y cuando nos habla, tenemos que saber callar. Hay veces que tenemos que hablar y hablemos con reverencia y respeto. Hay veces que tenemos que callar ante nuestros padres, ¿sí? Hay que guardar silencio ante nuestros padres. Tal vez te está llamando la atención, te está retando, te está sermoneando, tal vez no te guste, pero es el tiempo de callar y prestar atención. Es una manera de respetarle, respetarla, respetarlo y demostrarle el aprecio que tiene para nosotros. Entonces, el respeto es una manera, chicos, que se manifiesta de tantas formas en el día, en el momento. También otra forma en que manifestamos esta honra que Pablo estaba mencionando aquí es a través del afecto, ¿sí? El afecto, un abrazo, un te quiero mamá, un te quiero papá. ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace que no le estás abrazando a tu mamá o a tu papá? ¿Cuánto hace que no le estás diciendo te quiero tanto, papi? Te quiero tanto, mami. Aquí el Señor no nos está diciendo si tu papá es rubio, de ojos azules y alto. No está diciendo si tu papá tiene mucha plata y es pollerá. No te está diciendo si tu papá es perfecto, ¿sí? Aquí está diciéndote el Señor, honra a tu padre y a tu madre. Cualquiera sea el contexto que pudiera estar teniendo ese hombre o esa mujer. El deber que tenemos delante del Señor, el privilegio que tenemos delante del Señor es honrarlo, valorarlo, reconocerlos, ¿sí? Y un abrazo y una expresión de amor siempre hace bien, chicos, ¿sí? Así que no desaprovechemos las oportunidades que tenemos en la vida y en vida de demostrar afecto a nuestros progenitores, ¿sí? El otro día, ayer escuché, he visto un video preparado ciertamente de un chico de aproximadamente 5 años que le llama al 911 y no sé si habrán escuchado ya. Y le dice al 900, a la señorita que le atiende, le dice, bueno, me dijeron que el 911 busca personas. Y sí, le dice la chica, y yo quiero que le busquen a mi mamá, porque mi abuela dice que se fue al cielo y no está viniendo más. Y por favor, si le pueden buscar y decirle que vuelva. Chicos, hay momentos donde aunque querramos hacer algo, como dar afecto, ya no va a ser posible. Y eso hay que aprovecharlo en vida, ¿sí? En vida, cuando nuestros padres todavía pueden sentirlo y disfrutarlo, porque al fin y al cabo, honrar significa dar. Y qué mejor que darle una alegría, una satisfacción al sentir tu abrazo, tu beso y esas palabras tan importantes que podemos decirlo en vida. Te quiero papá, te quiero mamá, ¿sí? Muy bien. Seguimos. En el reconocimiento también podemos nosotros eh, demostrar el valor que tienen nuestros padres para nosotros. Aprovechar las ocasiones para demostrarles nuestro agradecimiento. El reconocimiento va ligado del agradecimiento y cualquier cosa que podamos hacer que siempre demuestre ese reconocimiento, queridos hermanos, jóvenes, adolescentes, ¿sí? Si vas a comprarle una docena de bananas a tu mamá, a tu papá,
elegir las mejores bananas, las más grandes. Si es una naranja, igual, cueste lo que cueste, ¿sí? Si tenés posibilidad, sea lo que fuere que vas a brindarle a tus padres, que manifieste el reconocimiento y el valor que ellos tienen para vos, en cualquiera cosa que vas a hacer para ellos. Entonces, por último, quiero mencionar que llegado el tiempo y el momento, también tenemos que aprovechar el poder sostener o ayudar económicamente a nuestros padres, que es una manera también de honrarles, es una manera de demostrarle el precio, el valor que tiene para nosotros. Todo el sacrificio que ellos hicieron por nosotros, pues va a llegar un momento en que vamos a tener la oportunidad. Seguramente no vamos a poder nunca pagar lo que vale realmente todo lo que ellos pasan por nosotros, pero por lo menos vamos a tratar de reconocer y de retribuir de alguna manera a nuestros padres cuando llegue el momento. En cuanto a eso, hay un ejemplo de un error que no tenemos que cometer. Marcos capítulo 7. Le voy a pedir por favor a Sandy que me ayude con la lectura. Marcos capítulo 7, versículos 10 al 13. Un ejemplo que el Señor Jesucristo utiliza para de alguna manera reprender a los fariseos de aquel tiempo, que dice invalidaban la ley de Dios con sus tradiciones. Y utiliza esto que vamos a leer, lo que vamos a escuchar a través de la hermana Sandy, pero que nos arroja luz a un error que no tenemos que cometer con nuestros padres, que ya están necesitando que nosotros le brindemos ayuda. Adelante, Sandy. En Marcos 7, 10 al 13. Sí, así mismo. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Muchas gracias, hermana. Excelente lectura. Encontramos aquí, hermanos, que honrar a papá y a mamá delante de Dios es mucho más importante que en este aspecto, en el darle una ayuda, brindarle una ayuda económica, que llevar tu ofrenda a la iglesia. Si dice aquí, ¿verdad? Claramente, Corbán era una, por decirlo así, unas reglas que pusieron los hombres, e inclusive habilitaron a las personas que si entre ayudar a mamá y a papá y llevar el Corbán al templo, ellos tenían que elegir llevar al templo, ¿sí? Y dejarle prácticamente a sus padres necesitados. Y dice el Señor que de esa manera estas personas invalidaban la ley, porque la ley la ley, recordarán, se encierra en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿sí? Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si vas a dejar de hacer algo por ayudar a tu prójimo, Dios valora mucho más eso. Como bien lo muestra el Señor Jesucristo cuando hace memoria del sacerdote Elimelech, cuando recibió a David, que estaba huyendo de Saúl, hambriento, y no tenía otra cosa que ofrecerle sino los panes de la proposición, que justo ese día se estaba cambiando. Y la ley manda, la ley ceremonial manda que de ese pan solo podían comer los sacerdotes. Y como que este sacerdote no tenía otra cosa que ofrecerle a su prójimo que se estaba muriendo de hambre, le da de comer de ese pan. Realmente rompe una ley. Pero 500 años aproximadamente después, Jesucristo utiliza esa acción como un ejemplo de misericordia.
porque la ley se encierra en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando algo hacemos nosotros para bendecir a nuestro prójimo, eso vale más delante de Dios que cualquier otra cosa. Y aquí encontramos, chicos, que nada es más valioso en ese aspecto que ayudar a nuestros padres cuando ya ellos no pueden sostenerse a sí mismos. Y cada uno de nosotros, ojalá Dios nos dé ese privilegio de hacer algo que a Dios le agrada tanto. Que los hijos reconozcamos el sacrificio de nuestros padres en algún momento. Y si estás teniendo ya esa oportunidad hoy, Dios quiera y te ayude a ponerlo en una de las primeras prioridades de tu vida, el poder sostener a tus padres o a tu padre o a tu madre. Cualquiera de ellos que estén contigo todavía y tengan vida, es un privilegio, es algo que a Dios le agrada y es algo que no vas a dejar nunca de recibir retribución. ¿Sí? Con estos ejemplos estamos terminando de mencionar cómo podemos manifestar el valor, el aprecio que tiene para nosotros nuestros padres, ¿sí? Honra a tu padre y a tu madre. Y ahora vamos a ver una advertencia y una promesa que ahí mismo está, ¿verdad? La primera es el destino del hijo que maldice a su padre o a su madre. Proverbios capítulo 20, versículo 20, Dana, si podrías por favor preparar ese versículo para leer. Le pido a Tobías si puede preparar por favor Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. No lo vamos a leer todavía, quiero que preparen nomás por favor. Y ahí, a ver, entre Yemima y Élida, Yemima, si podrías preparar Éxodo 20, 12. Y Élida, Proverbios capítulo 20, versículo 20. Son pasajes que nos hablan de una advertencia para los hijos. Éxodo 21. Disculpa, hermano. A Dana le diste Proverbios 20, 20 y a Elida lo repetiste el mismo versículo. Ok, gracias, Miguel. Dana 20, dije. Entonces, Élida, si puedes preparar Éxodo 21, versículo 15 y el 17. Dana, ¿tenés el versículo ya? ¿Puedes leer, por favor? Ahora estoy viendo. Ok. Élida, ¿tendría ya Éxodo 21, 15 y el 17? ¿Cuánto? Éxodo capítulo 21, versículo 15 y el 17. El 15 y el 17 después, por favor. Ya encontré. Bueno, un ratito. ¿Ya puedo leer? Primero Élida y después le escuchamos a Dana. Bueno, Éxodo 15, 21, 15. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Gracias, Élida. Ahora Dana, por favor. Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en la oscuridad tenebrosa. Sí, es un poco duro lo que estamos escuchando, pero es palabra de Dios, chicos. Y lo más triste es que se cumple a rajatabla. Esa es una ley establecida. El hijo que maldice a su padre o a su madre. Y en el otro pasaje, si hiriere, dice luego. Por eso tenemos que entender. Yo conozco la historia de una familia donde el hijo
se resolvió y resolvió matarle a su papá. No hace muchos años que pasó eso. Llegó a dañarle a su papá, a herirle. En una oportunidad llegó a querer matarle. Le defendieron, le sacaron, le desprendieron a su papá de él. Se salvó por eso el Señor. No pasó ese año, queridos jóvenes, adolescentes, para que ese joven encontrara la muerte de la peor manera. Primero, se le hirió de muerte. No tenía la salvación. Pero la persona que le hirió agarró una piedra grande y lo echó sobre su rostro. Cuando el padre se le avisó y se fue para retirarle a su hijo, estaba irreconocible. Es decir, chicos, se cumple a rajatabla, y de ese tipo de cosas ocurre en el mundo. Jóvenes que mueren, queremos saber por qué tan joven mueren. Ahondar un poco en la vida de esa persona, encontramos que una de las cosas tal vez que estaba haciendo es eso. No es el caso de todos, ¿verdad? Pero es muy común. ¿Por qué? Porque está establecido que eso que leyó Dana, por ejemplo, en el capítulo 20 de Proverbios, es tremendo lo que dice. Dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Hay que cuidar mucho, chicos. Hablarle mal a papá y a mamá es fácil, pero tenemos que ser conscientes de lo que está significando eso delante de Dios, ¿sí? Y de lo que está establecido inclusive. Maldecir es desearle lo malo a alguien. Pero no solamente eso, es hablarle mal a una persona. Decir mal las cosas, maldecir. Y por supuesto, desear lo malo. Esto es a modo de advertencia. La palabra de Dios es muy claro, está allí. Y tenemos que únicamente considerar y saber esto. Proverbios 20:20 ya leímos. Promesas, ahora vamos a ver las promesas. El versículo 3, el apóstol Pablo toma justamente un pasaje del Antiguo Testamento y dice lo siguiente: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Estas palabras Dios le habló por medio de Moisés al pueblo de Israel. Y inclusive está dentro de los 10 mandamientos que nosotros conocemos de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Si puede leer la persona a quien le pedí, por favor. Sí. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y Deuteronomio 5:16. Eso le di a Tobías, ¿verdad? Sí, hermano, ya tengo ya. Adelante. Dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Estas palabras entonces Jehová Dios le había dado al pueblo de Israel por medio de Moisés en referencia a la tierra que estaban ellos a punto de poseer. Sin embargo, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, trae esa promesa al Nuevo Testamento y le añade inclusive un comentario, que es el primer mandamiento con promesa. Hace una observación el apóstol Pablo de algo que estaba allí, que tal vez nadie se está dando cuenta, pero el Señor quiso enfatizar eso, de que es el primer mandamiento que conlleva una promesa, para que nos demos cuenta cómo Dios avala la autoridad de los padres, avala la honra de los padres. Eso también es lo que significa, hijos, obedecer en el Señor, porque cuando vos estás procurando obedecer a tus padres dentro de esa edad donde todavía es para vos una obligación obedecerles, estás obedeciéndole a Dios mismo, ¿me entienden?
Cuando estás siendo desobediente a tus padres, estás siendo desobediente a Dios mismo. Entonces, de esa manera estamos viendo nosotros que Dios avala, y no solamente avala, sino que premia a aquellos quienes observan este mandamiento, que es la de honrar a padre y madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es evidente que aquí hay una contradicción tácita. ¿Qué le va a pasar al hijo que no le honra a su papá y a su mamá? Si honrar a papá y a mamá va a significar para mí que me vaya bien y que sea de larga vida sobre esta tierra, lo contrario, sabemos, si yo soy desobediente y deshonro a mis padres, lo contrario es lo que va a pasar. Y puede ser esa muchas de las razones, en muchos casos, la razón por la cual no le va bien a alguien, ¿sí? Y vimos ahí en Proverbios 20:20 que la lámpara del hijo que maldice a su papá o a su mamá se va a ir apagando en tenebrosa oscuridad. Habla de muertes prematuras, chicos. Así de sencillo, es muertes prematuras. Que personas que encuentran la muerte a muy temprana edad. Y que una de las razones podría ser, no digo que todas, ¿verdad? Pero podría ser. Y también por qué le va tan bien a otros, que ni siquiera es cristiano, pero le tiene a sus padres y honra a sus padres y les cuida a sus padres, les sostiene a sus padres y bueno, le va bien. Es una ley establecida para aquellos quienes obedecen. Y cuánto más nosotros los cristianos. En este tiempo, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 2, si podemos leer todos, por favor, ese versículo. Capítulo 3, versículo 2 de segunda de Timoteo, nos habla de este tiempo que estamos viviendo. Hace más de 2000 años o 2000 años y un poco aproximadamente que se escribió esto. Capítulo 3, versículo 2. Aquí nos va a leer Benjamín. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Una de las características de los hombres de los últimos tiempos es desobedientes a sus padres. Por eso es que les dije que estamos en un tiempo donde es muy común ver. Pero no solamente vemos a hijos desobedientes, contumaces, rebeldes con sus padres. El versículo 3 dice, sin afecto natural, aquello que naturalmente tendríamos que tener por nuestros padres, está terminando. Hay hijos que pareciera ser que no tienen sentimientos. Después dice, implacables, no le mueven nada, no le conmueven nada, no le afectan nada. Calumniadores, se burlan de sus padres, se burlan de quienes les dio la vida. Impresionantes. Y yo creo que esto no es oculto a nadie. Después dice, interperantes, crueles, aborrecedores de lo malo. Es decir, estamos en un tiempo donde comúnmente vamos a ver todo lo contrario de lo que estuvimos viendo nosotros, formas de manifestar nuestra honra a papá o a mamá. Por lo tanto, la palabra del Señor nos advierte de que el carácter de los hombres en estos tiempos, últimos tiempos, van a ser estas manifestaciones totalmente de lo contrario a lo que Dios quiere para con los padres. Y allí es donde nosotros tenemos el privilegio y tenemos ese honor de poder vivir lo contrario, de poder conducirnos mostrando al mundo de cómo tiene que ser un hijo, una hija con sus padres. Es un privilegio, chicos, porque si nosotros con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo de Dios y de la palabra de Dios observamos estos mandamientos del Señor para con nuestros padres, de esa manera estamos nosotros predicándole al mundo acerca del amor de Dios.
Estamos predicándole al mundo con nuestra forma de ser con nuestros padres acerca de la fe y acerca del amor que esa fe produce en cada uno de nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 15, dice el apóstol Pablo de que nosotros somos luminares en medio de un mundo que está en tinieblas. Y como cristianos hemos sido pasados de las tinieblas a la luz. Y como hijos de luz que somos, tenemos el privilegio en primer lugar de brillar. Donde quiera que vos estés, la luz del evangelio está brillando. Pero no solamente tenemos que brillar, tenemos que alumbrar a la gente. Tenemos que, con nuestra conducta, con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser como hijos, mostrarle al mundo dónde está el camino correcto. Recordemos, chicos, que nuestra obediencia está hablándole al mundo que está en tinieblas del verdadero amor, de la salvación, de la fe. ¿Sí? Entonces podemos decir que esta verdad hace de la obediencia y de la honra a nuestros padres una urgente necesidad. No podemos, chicos, desatender este mandamiento. No podemos ser, a ver, la palabra es indiferentes. No podemos ser indiferentes a este mandamiento. Nosotros los hijos de Dios estamos siendo llamados a ser sal y luz en este mundo. Y con respecto a la familia, tenemos una importancia superlativa de que podamos demostrar con nuestra obediencia y nuestra honra a nuestros padres que hay un Dios que es amor, que hay un Dios que ha bendecido al hombre con la familia y que dentro de la familia hay un orden establecido y que nosotros somos embajadores de nuestro Dios, que a través de nuestra conducta con nuestros padres estamos hablándole, predicándole, proclamándole al mundo acerca del amor de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga con su palabra, queridos jóvenes, adolescentes, hermanos, y honremos a nuestros padres, ¿sí? Y aquellos quienes están todavía bajo la autoridad de sus padres, obedezcan a sus padres, porque eso es bueno, dice, delante del Señor, porque eso es justo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.